Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El pasado 28 de agosto el mundo se paralizó ante lo que fue el eclipse más televisado, comentado y seguido de todos los tiempos. Un evento espectacular que suscitó todo tipo de comentarios, desde las típicas teorías del fin del mundo, que no se produjo, evidentemente, porque aquí estamos sufriendo. Bueno, pues algunos, como yo, con mi equipo de fútbol, el Atlético de Madrid, todos los fines de semana, hasta variadas y complejas comprobaciones de antiguos enigmas astronómicos sobre lo que ocurre durante el fenómeno de las coronas solares. También datos científicos desde observatorios de todo el mundo, sin olvidar diferentes estudios increíbles de comportamientos tanto en el reino animal como vegetal y atmosférico, aún sin explicación para nuestra ciencia. Porque ¿cómo de importantes son los eclipses para nuestra especie? Los mayas tontos no eran y basaban toda su civilización en ellos, si por algo sería. Más aún, cuando siempre esperaban el regreso de sus dioses. Desde luego, pues esto es algo digno de mencionar. No todos los días se observa algo tan imposible, por la posición improbable hasta decir basta de la luna como un eclipse solar total. Y es que esto es así, no me cansaré, no me voy a cansar de decirlo jamás. Y resulta que en medio de todo este caos mundial, cuando nadie que no siguiera el fenómeno de contacto matemático con otras especies ajenas a la Tierra lo esperara, apareció un extraordinario círculo de las cosechas en Inglaterra, en la zona en la que llevan apareciendo desde hace siglos y siglos, en lo que sería la zona cercana a Stonehenge en Inglaterra. Un círculo que, como estamos viendo, tiene una gran complejidad y que, tras el primer análisis que realicé en un primer programa que le dediqué, tiene varios misterios adicionales que merecen ser contados. En una primera lectura se veía perfectamente una primera parte más grande en una parte superior que exponía, si recordamos, la forma de un eclipse comenzando a formarse y la forma de un agujero de gusano, tal y como un ser humano la entiende, una forma que ya ha aparecido en otros círculos, como por ejemplo el del día 30 de junio del año 2006 en Avebury Truslow, con una serie de círculos unidos que hacen el mismo efecto que tenemos aquí y que tienen una perfección asombrosa, nunca igualada, por supuesto, por ningún círculo de las cosechas humano que han tratado. Estamos hablando de círculos de las cosechas que han sido realizados por seres humanos que, por supuesto, pues no han conseguido ningún tipo de éxito al respecto de estas maravillas. Son ideas que exponen conceptos de un contacto entre un punto y otro del universo, agujeros de gusano, rupturas de la realidad, del cosmos mismo y muestras de unión en el universo, puntos capaces de doblar nuestra propia dimensión, capaces de permitir el transporte de un objeto a otro punto de una galaxia, por ejemplo. Pero esto no es una idea, esto es algo que iría más allá de la teoría. Hablamos de que los círculos de las cosechas hablan de saltarse por fin los números. Ellos hablarían de que conocerían nuestra ciencia y la escenificarían con sus matemáticas, diciendo: las conocemos y las hemos utilizado. Más aún, de que durante el eclipse ese agujero de gusano se abrió y que necesitarían mandarnos un mensaje y que, de hecho, como expuse en el primer programa, lo llegaron a hacer. Así era su similitud con una antena de radio, como bien dije.
Qué gran mensaje son los eclipses, mucho más de lo que ustedes se piensan, y es la gravedad que se genera en los eclipses más de lo que ustedes conciben. Es lo que Newton dijo con su ley de la gravitación universal, más de lo que ustedes abarcan con su pensamiento. Es algo que es capaz de influir en un sistema solar entero, y ocurre, y somos capaces de aprovecharlo aunque ustedes no lo vean. Asombroso, y es algo que aprovecharon para llegar y mandar un mensaje a nuestras autoridades. Por supuesto, no nos dijeron nada esas autoridades, pero es que hay muchísimo más. En este círculo también teníamos 3 puntos, como un código Morse, y una parte inferior llena de referencias, tanto en ángulos de 21 grados como, pues también figuras de espirales, el número pi, una toma de tierra y una misma firma que se ve en otras figuras, en otros círculos de las cosechas, dentro de lo que sería una gran antena de radio. Muy bien, y aquí llega un grandísimo aporte. Si nos fijamos, aquí tenemos un inmenso parecido con la torre Wonderclife que diseñó Nikola Tesla, ni más ni menos que Tesla. Tesla concibió exactamente una torre, una gran construcción basada en telecomunicaciones inalámbricas, diseñada para la telefonía comercial transatlántica, y es idéntica a lo que tenemos aquí. Se ve la parte inferior en 2 dimensiones y la parte superior con un ángulo de 21 grados en un diseño inteligentísimo, introduciendo la parte del disco interno en el disco más pequeño de la parte superior. Ese número 21 hace referencia a la fecha del eclipse. Increíble. La torre de Wonderclife no es un ejemplo cualquiera, es perfecto para exponer lo que esta inteligencia trataba de decirnos. Una comunicación de datos, y en su caso, tanto de datos como también de objetos para venir ellos. Esa inteligencia que se ocupa de realizar este diseño, que habría venido a través de ese agujero de gusano en pleno eclipse, gracias a las modificaciones que sufre la gravedad de la Tierra. Como decía, la torre con la que Tesla quiso cambiar el mundo y no le dejaron, permitía una comunicación de ondas de radio inocuas para el ser humano, que se conectarían con otras torres de Wonderclife situadas en diferentes lugares del mundo, tales como Ámsterdam, el Polo Sur, el Polo Norte, China, y la misma situada en Estados Unidos, por cierto, en el lugar en donde los indios Hopi situaban que era el lugar con mayor magnetismo del continente americano por tradición, y sería la que pues finalmente iría evolucionando como sistema energético, al igual que lo hacen nuestros teléfonos móviles, nuestros celulares. Bueno, no sería los primeros teléfonos los que utilizábamos en los años 90 como los que tenemos ahora, pues más o menos algo así. Estamos hablando de una comunicación como la que se propone aquí en este círculo de las cosechas, y que se une con el planteamiento de que el mismo Nikola Tesla logró comunicarse por radio, lo que sería pues con 2 planetas, uniendo 2 planetas, la Tierra y Marte, con sus experimentos en Colorado Springs, gracias a sus experimentos con osciladores. 2 conceptos inteligentísimos que parecen diferentes pero son iguales, una unión, una llegada y un posicionamiento que coloca a una inteligencia en la Tierra para decir el mensaje de abajo a través de un agujero de gusano, igual que Tesla hacía con sus torres de Wonderclife. De ahí la misma figura. Tesla, aprovechando la electricidad y los impulsos del campo eléctrico de la Tierra en su curvatura, y la inteligencia que manda el mensaje
aprovechando la curvatura espacio-tiempo que se genera en los agujeros de gusano y aprovechando el eclipse que se dio en nuestro planeta y los impulsos gravitatorios entre la Tierra y la Luna para venir para acá y plasmarnos este diseño y lanzarnos este mensaje. Finalmente, por supuesto, este mensaje a nuestras autoridades que, por supuesto, lo escondieron. Increíble. Es muy inteligente aquí también ese mensaje de una deriva equivocada y una crítica hacia nuestra civilización. La clave estaba en ese punto de la historia y no la seguisteis, no hicisteis las torres de Wondercliff por dinero. Por dinero, por esos poderosos que dictaron unas claves estipuladas ya por grupos relacionados con los iluminados de Baviera. Y además, esos grupos que se reunían ya en lo que serían esos grupos de poder que marcaron el futuro energético de la humanidad, condenándonos a todos a vivir en la pobreza, pudiendo tener luz y energía gratuita. Es una crítica total. Pero claro, dictados y lecturas de libros y tradiciones, ¿de dónde? ¿Hacia dónde está apuntando este diseño? Si está haciendo una crítica realmente con respecto a, bueno, pues a lo que sería, pues lo que podría haber sido el mundo si hubiésemos utilizado estas torres de Tesla. Pues este círculo de las cosechas, aún sin resolver en su mayor parte, y tardaremos años y años en hacerlo, da unas claves impresionantes. Los seres que nos observan desde hace milenios y que siempre han sido mirados y venerados como dioses, hacen una referencia velada a un manuscrito árabe llamado Picatrix, nombre que se piensa que es una distorsión de un médico, el grandísimo sabio griego Hipócrates.